Las estrellas parecían frías y distantes desde el puente del USS Defiant. La capitana Alice Bennett estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, observando el vacío infinito. Llevaba 15 años en el espacio, pero nunca se acostumbró a lo silencioso que era todo allí fuera. La nave zumbaba suavemente a su alrededor, el único sonido en el vacío. El Defiant no era la nave más grande de la flota de la Tierra. Ni siquiera era la más nueva, pero tenía algo especial. El motor de desplazamiento cuántico. Este nuevo motor permitía que la nave se moviera por el espacio de maneras que nadie creía posibles. Podía saltar a través de vastas distancias sin usar las rutas espaciales habituales donde las naves del dominio podrían estar vigilando. Durante los últimos 50 años, los humanos habían vivido con miedo como todos los demás en la galaxia. El dominio Salcor gobernaba con crueldad. Sus enormes naves vivientes parecían criaturas marinas gigantes hechas de metal y extraños cristales. Tomaban lo que querían de cualquier mundo que encontraban. Comida, metales, gente, todo se convertía en propiedad del dominio. Capitana, estamos recibiendo una señal, dijo el teniente Sam Wilson desde su puesto. Su joven rostro parecía preocupado mientras ajustaba los controles. Viene de la colonia Andrómeda. Bennett se acercó a su consola. Andrómeda era uno de los asentamientos humanos más lejanos, apenas protegido por el ejército de la Tierra. Póngala en pantalla, ordenó. La pantalla parpadeó y mostró a un hombre con suciedad en la cara. Detrás de él, la gente corría y gritaba. Soy el gobernador Frank Morris de la colonia Andrómeda. El dominio está aquí. Dicen que nuestra cuota de recursos es insuficiente. Van a... La transmisión se cortó cuando algo explotó detrás de él. El puente quedó en silencio. Todos sabían lo que sucedía cuando el dominio encontraba una colonia que no podía pagar. Aniquilarían toda la vida en el planeta. Ya le había sucedido a mundos humanos 2 veces antes. ¿A qué distancia estamos de Andrómeda?, preguntó Bennett, con la voz firme a pesar de la sensación de frío en el estómago. A 3 horas con el motor cuántico, respondió el navegante Jeff Brown. La ingeniera jefa Kelly Martínez levantó la vista de su puesto. Capitana, nuestras órdenes son claras. Se supone que solo debemos observar. El Defiant es demasiado importante para arriesgarlo. Bennett sabía que era verdad. El comando de la Tierra había sido muy claro. El Defiant estaba en una misión secreta. Debían recopilar información sobre los movimientos del dominio y regresar sin ser vistos. La Tierra todavía se estaba recuperando del último ataque del dominio hacía 20 años. No estaban listos para otra pelea. Pero también sabía que 15.000 personas vivían en Andrómeda. Familias, niños. ¿Cuántas naves del dominio?, preguntó. Wilson revisó sus lecturas. Solo una cosechadora, señora. Pero es una de las grandes. 5 veces nuestro tamaño. Una cosechadora. El nombre en sí mismo infundía miedo. Eran las destructoras de planetas del dominio. Tenían armas que podían abrir un mundo como si fuera un huevo. Bennett caminó lentamente por el puente, mirando a su tripulación. Todos eran jóvenes, excepto el Dr. Adam Clark, el oficial científico. Su cabello gris y su rostro surcado de arrugas mostraban años de estudio del dominio. Si alguien sabía cómo luchar contra ellos, era él. Dr. Clark, dijo Bennett, esos informes que escribió sobre las naves del dominio, las armas de cristal que usan, no tenía una teoría sobre ellas. Clark asintió. Sí, capitana. Mi investigación sugiere que su tecnología de cristal tiene una debilidad. Todo vibra a una cierta frecuencia. Si pudiéramos igualar esa frecuencia con nuestros disruptores acústicos, podríamos hacer añicos sus sistemas de armas. ¿Podríamos?, preguntó Peter Young desde la estación táctica. Eso no es muy tranquilizador. Nunca se ha probado, admitió Clark. Nadie ha estado lo suficientemente loco como para intentarlo. Bennett regresó al frente del puente y volvió a mirar las estrellas. Las órdenes eran órdenes. La Tierra no podía permitirse perder el Defiant ni revelar su nueva tecnología. Pero no se había unido al servicio espacial para ver morir a gente inocente. Tomó su decisión.
Trace un rumbo a la colonia Andrómeda, le dijo a Brown. Velocidad máxima. Martínez se puso de pie. Capitana, con todo el debido respeto, esto va en contra de órdenes directas. Bennett se enfrentó a su tripulación. Lo sé. Cualquiera que se oponga puede anotarlo en la bitácora, pero esa es nuestra gente y necesitan ayuda. Nadie habló. Entonces Wilson dijo, rumbo trazado, capitana. Lista cuando usted lo esté. Bennett asintió. Active el motor cuántico. Las estrellas se estiraron y se desdibujaron mientras el Defiant saltaba a través del espacio. Durante 3 horas, la tripulación se preparó para la batalla. Nunca antes habían luchado contra una nave del dominio. Nadie había vencido a una en una lucha justa. Cuando llegaron a Andrómeda, la vista era aterradora. La cosechadora flotaba sobre la pequeña colonia, como una enorme nube oscura. Tenía la forma de una mantarraya gigante con espinas de cristal que brillaban a lo largo de su espalda. Ya estaba disparando sus primeros tiros al planeta. Acérquenos, ordenó Bennett. Por detrás y por debajo. Intentemos sorprenderlos. El Defiant se movió silenciosamente por el espacio, usando su pequeño tamaño para acercarse a la enorme cosechadora sin ser detectado. En la colonia de abajo, habían comenzado incendios en algunos de los edificios exteriores. Preparen los disruptores acústicos, dijo Bennett. Apunten a su principal conjunto de cristales. Los dedos de Yang se movieron rápidamente sobre la consola de armas. Disruptores listos, capitana. Comunicaciones. Bennett se volvió hacia la oficial Natalie Rivera. Prepárese para transmitir a la colonia. Dígales que vayan a los refugios de emergencia para la evacuación. Rivera asintió. Lista, capitana. Bennett respiró hondo. Este momento salvaría a Andrómeda o condenaría tanto a la colonia como a su nave. Disparen los disruptores. El Defiant disparó ondas de sonido invisibles sintonizadas con precisión para igualar la frecuencia de los cristales del dominio. Por un momento, no pasó nada. Luego, los enormes cristales de la cosechadora comenzaron a brillar más intensamente. Vibraron visiblemente incluso desde la distancia. Está funcionando, dijo Clark, con emoción en la voz. De repente, apareció una gran grieta en el cristal principal, y luego otra. La cosechadora pareció estremecerse en el espacio. Abra las comunicaciones con la colonia, ordenó Bennett. Rivera presionó su consola. Canal abierto. Atención, colonia Andrómeda. Habla la capitana Alice Bennett del USS Defiant. Estamos enfrentando a la nave del dominio. Vayan a sus refugios de emergencia ahora. Prepárense para la evacuación. En la pantalla de visualización, la cosechadora estaba girando, tratando de encontrar a su atacante. Uno de sus cristales de armas explotó en una lluvia de luz. Nos han visto, advirtió Wilson. Están cargando las armas. Bennett se agarró a los brazos de su silla. Maniobras evasivas. Sigan disparando los disruptores. La batalla por Andrómeda había comenzado, y con ella, un nuevo capítulo en la historia de la galaxia. El Defiant se sacudió mientras las armas restantes de la cosechadora disparaban. La capitana Bennett se aferró a su silla mientras las luces parpadeaban. Escudos al 60%, anunció el teniente Yang. Sus dedos se movían rápidamente sobre los controles, ajustando la energía para proteger las áreas más débiles de la nave. La cosechadora estaba girando, tratando de apuntar sus armas principales hacia la pequeña nave humana. Pero el daño de los disruptores acústicos la había ralentizado. Grietas se extendían por sus armas de cristal como telarañas en un vidrio. Sigan disparando, ordenó Bennett. Apunten al mismo lugar. El Dr. Clark observaba las lecturas en su pantalla con los ojos muy abiertos. Está funcionando mejor de lo que esperaba. La resonancia está creando un efecto en cascada. En la pantalla principal, podían ver la colonia abajo. Los incendios ardían en varios edificios, pero la mayor parte de la colonia todavía estaba intacta. La cosechadora apenas había comenzado su ataque cuando llegó el Defiant. Capitana, dijo Rivera desde comunicaciones.
Estoy recibiendo respuestas de la colonia. Se están moviendo a los refugios de emergencia, pero no tienen suficientes naves para evacuar a todos. Bennett asintió. Ese era el problema con las colonias exteriores. La Tierra no podía destinar muchas naves de transporte para ellas. Dígales que cubriremos su evacuación. Cualquier nave que pueda volar debería llevar a tantas personas como sea posible. El Defiant se estremeció de nuevo cuando otro impacto los alcanzó. Esta vez, varias consolas explotaron en una lluvia de chispas. Un miembro de la tripulación gritó de dolor. Escudos al 40%, informó Yang. Su rostro estaba tenso por la preocupación. Se están adaptando a nuestro ataque. La regeneración del cristal se está acelerando. Bennett había oído hablar de esto. Las naves del dominio podían curarse a sí mismas. Era una de las cosas que las hacía tan difíciles de combatir. Nadie había destruido una cosechadora antes. Dr. Clark, dijo, ¿podemos ajustar la frecuencia? Encontrar un nuevo punto de resonancia. Los dedos de Clark volaron sobre su consola. Lo estoy intentando, capitana, pero necesitamos acercarnos más. El efecto se debilita con la distancia. Bennett miró al navegante Brown. Acérquenos más. Manténganos en movimiento para que seamos más difíciles de alcanzar. El Defiant se abalanzó hacia la enorme cosechadora. Desde tan cerca, podían ver la extraña mezcla de metal y material orgánico que componía su casco. Parecía casi vivo, con partes que pulsaban como un latido. Nueva frecuencia fijada, dijo Clark. Disparando ahora. Los disruptores dispararon de nuevo, esta vez impactando en un punto diferente de la cosechadora. El efecto fue inmediato. Una gran sección de armas de cristal se hizo añicos por completo, enviando piezas brillantes flotando por el espacio. La tripulación del puente vitoreó, pero su victoria fue efímera. La cosechadora liberó docenas de naves más pequeñas desde su parte inferior. Parecían insectos de metal con puntas afiladas y armas brillantes. Drones de combate entrantes, advirtió Wilson. Al menos 50 de ellos. La mente de Bennett corría. El Defiant no fue construido para luchar contra objetivos pequeños y rápidos. Sus armas estaban diseñadas para naves más grandes. Táctica, cambie a defensa de punto. Manténgalos alejados de nosotros. Ingeniería. Necesitamos más energía para los escudos. La voz de la ingeniera jefa Martínez llegó a través del sistema de comunicaciones, tensa por el sonido de las alarmas de fondo. Le estamos dando todo lo que tenemos, capitana, pero sufrimos daños en el sistema de propulsión. El desplazamiento cuántico está fuera de línea. Bennett sintió frío ante esas palabras. Sin el motor cuántico, no podrían escapar rápidamente si las cosas salían mal. Estaban comprometidos ahora. ¿Estado de la evacuación de la colonia?, le preguntó a Rivera. Los primeros transportes están despegando ahora, respondió Rivera. Pero serán blancos fáciles para esos drones de combate. Bennett tomó otra decisión rápida. Táctica, priorice la protección de esos transportes. Ponga todo lo que tenemos entre ellos y los cazas del dominio. Yang levantó la vista, sorprendido. Capitana, eso nos dejará expuestos. Lo sé, dijo Bennett en voz baja. Hágalo de todos modos. El Defiant se movió para posicionarse entre las naves de la colonia en ascenso y el enjambre de drones de combate. Sus armas de defensa de punto dispararon rápidamente, destruyendo varios drones, pero había demasiados. La nave se sacudió cuando los impactos golpearon desde múltiples direcciones. Escudos al 20%, informó Yang. Brechas en el casco en las cubiertas 3 y 4. Martínez llamó desde ingeniería de nuevo. Hemos sellado las secciones dañadas, pero estamos perdiendo energía. No sé cuánto tiempo más podremos mantenernos. En la pantalla de visualización, Bennett podía ver las naves de la colonia elevándose más alto, acercándose a la seguridad. Solo unos minutos más y podrían alcanzar el punto de salto. Sigan disparando, ordenó. Mantengan la posición. El Defiant se estremeció de nuevo cuando más impactos aterrizaron. Una viga de soporte cayó del techo,
por poco no alcanzando a Brown en navegación. El humo llenaba partes del puente. Escudos fallando, dijo Young, su voz firme a pesar del caos. 10%. 5%. Bennett observó cómo la última nave de la colonia salía de la atmósfera. Estaban casi a salvo, pero la cosechadora principal se movía de nuevo, girando sus armas restantes hacia los transportes que escapaban. Dr. Clark, dijo Bennett, ¿qué pasaría si sobrecargáramos los disruptores acústicos? Máxima potencia enfocada en el conjunto de cristales principal de la cosechadora. Clark la miró con comprensión en sus ojos. Podría causar una falla total en cascada en sus sistemas, pero a esta distancia, con nuestro escudo tan débil, la retroalimentación podría dañar gravemente al Defiant. Bennett asintió. Era una medida desesperada, pero se habían quedado sin opciones. Hágalo. Capitana, dijo Wilson, las naves de la colonia han alcanzado el punto de salto. Están a salvo. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Bennett. Al menos habían logrado eso. Toda la tripulación, prepárense para el impacto. Ingeniería, dirija toda la energía restante a los disruptores. Los motores del Defiant brillaron intensamente mientras vertían su última energía en las armas. Los disruptores acústicos dispararon una última vez, golpeando el cristal principal de la cosechadora con todo lo que tenían. Por un momento, nada pareció suceder. Luego, el cristal comenzó a brillar cada vez más hasta que era doloroso mirarlo. Las grietas se extendieron por su superficie, y luego por toda la nave. «Prepárense», gritó Bennett. El cristal principal de la cosechadora se hizo añicos en una explosión masiva de luz y energía. Una onda de choque rasgó el espacio, atrapando tanto a los drones de combate como al Defiant en su camino. La nave humana dio vueltas y vueltas, con los sistemas fallando y las alarmas sonando. Bennett fue arrojada de su silla, golpeándose la cabeza con fuerza contra una consola. A través de una visión borrosa, vio cómo la cosechadora se desintegraba. Grandes trozos de ella giraban en todas direcciones. Lo habían logrado. Habían destruido una cosechadora del dominio. Mientras la oscuridad se adueñaba de los bordes de su visión, el último pensamiento de Bennett fue para la Tierra. ¿Y cómo reaccionarían cuando se enteraran de lo que el Defiant había hecho? La galaxia nunca volvería a ser la misma. La capitana Bennett se despertó en la enfermería 3 días después. Le palpitaba la cabeza y un vendaje le cubría el lado izquierdo de la cara. La doctora Susan Gray, la oficial médica de la nave, estaba de pie junto a ella con un escáner. «Bienvenida de nuevo, capitana», dijo la doctora Gray. «Nos tenía preocupados». Bennett intentó sentarse, pero un dolor agudo le atravesó las costillas. La nave, la tripulación. El Defiant sigue de una pieza, en su mayoría, explicó la doctora Gray. Perdimos energía en la mayoría de los sistemas, pero el soporte vital funciona. Tuvimos 12 heridos, incluyéndola a usted, pero ninguna muerte. Bennett sintió que el alivio la invadía. Habían sobrevivido. Y la cosechadora. Completamente destruida. Nadie ha visto algo así antes. La puerta de la enfermería se abrió y la ingeniera jefa Martínez entró. Su uniforme estaba sucio y tenía ojeras oscuras bajo los ojos, pero sonreía. «Capitana, me alegro de verla despierta», dijo. «Tengo buenas noticias. Recuperamos las comunicaciones hace 1 hora. Estamos recibiendo señales de la flota de la Tierra». Bennett se tomó un momento para procesar esto. «¿Cuánto tardarán en llegar?» «Ya están aquí», dijo Martínez. 6 naves de la Tierra llegaron ayer. Han estado ayudando con las reparaciones, y no están solas. Ayudó a Bennett a levantarse y caminaron lentamente hacia el puente. La nave estaba en mal estado. Las paredes estaban abolladas y los equipos de reparación trabajaban por todas partes. Pero el Defiant seguía volando. Cuando llegaron al puente, Bennett se detuvo sorprendida. La pantalla de visualización no solo mostraba naves de la Tierra, sino también naves de diseños que nunca había visto antes. Naves elegantes con motores azules brillantes, naves redondas que parecían discos giratorios,
incluso algunas que parecían estar hechas de cristal. Wilson se giró desde su consola. Capitana en el puente, anunció, y la tripulación se puso en posición de firmes. Descansen, dijo Bennett, todavía mirando la pantalla. ¿Qué estoy viendo, teniente? Naves de 5 especies alienígenas diferentes, señora, explicó Wilson. Confederación de Orión, República de Teller, Alianza de Próxima, Colectivo Centauri e incluso una nave exploradora Draven. Bennett estaba conmocionada. Estas especies rara vez trabajaban juntas, y se sabía que algunas evitaban el contacto con los humanos por completo. ¿Qué están haciendo aquí? La puerta se abrió de nuevo y el almirante Joe García entró en el puente. Bennett intentó enderezarse a pesar de sus heridas. Almirante, puedo explicar nuestras acciones, comenzó, lista para defender su decisión de enfrentarse a la cosechadora. García levantó la mano. Guárdeselo, Bennett. No está en problemas. De hecho, usted y su tripulación son héroes. Señaló la pantalla. Cuando las naves de la colonia saltaron, transmitieron lo que vieron. La grabación de su batalla se extendió más rápido que la luz por toda la galaxia. Todos vieron a una sola nave humana enfrentarse a una cosechadora del dominio y ganar. Bennett miró a su tripulación, que parecía tan sorprendida como ella. Durante 300 años, el dominio ha gobernado a través del miedo, continuó García. Nadie pensó que podrían ser vencidos, hasta ahora. Señaló las naves alienígenas. Estos representantes vinieron a conocer a la tripulación que hizo lo imposible. Quieren hablar de una alianza. ¿Una alianza?, repitió Bennett. El milagro de Andrómeda. Así lo llaman, dijo García. Ha dado esperanza a especies que no la tenían. Hay informes de levantamientos en 12 mundos controlados por el dominio. La gente se niega a pagar sus tributos. Bennett comprendió las implicaciones de inmediato. El dominio tomará represalias. Ya lo han hecho, confirmó García sombríamente. Destruyeron 3 mundos agrícolas como castigo. Pero por cada mundo que castigan, 2 más se unen a la resistencia. Le entregó una tableta de datos. El embajador de Orión quiere conocerla. También los demás. Creen que su tecnología de resonancia podría adaptarse para sus naves. La mente de Bennett daba vueltas. Esto era más grande que solo salvar una colonia. Habían iniciado algo que podría cambiar toda la galaxia. ¿Cuáles son nuestras órdenes, almirante?, preguntó. El comando de la Tierra está dividido, admitió García. Algunos quieren mantener un perfil bajo. Esperan que el dominio se concentre en las otras rebeliones. Otros piensan que esta es nuestra oportunidad de construir algo mejor que lo que creó el dominio. La miró fijamente. Yo estoy en el segundo grupo. Un oficial se acercó con otra tableta de datos. Almirante, hemos completado las reparaciones iniciales de los motores del Defiant. Podemos empezar a moverlo de vuelta a la Tierra en 1 hora. García asintió. Bien. La capitana Bennett debe estar presente en las conversaciones de la alianza. Se volvió hacia Bennett. Es decir, si está dispuesta a liderar esto. Nadie la culparía por dar un paso atrás después de lo que ha pasado. Bennett miró a su alrededor en su puente. A pesar del daño, a pesar del peligro que habían enfrentado, su tripulación se mantenía erguida. Habían hecho algo que nadie creía posible. Y ahora la galaxia observaba para ver qué harían a continuación. El Defiant estará listo, almirante, dijo con firmeza. Más tarde, en sus aposentos, Bennett grabó una bitácora personal. Su mano todavía temblaba ligeramente mientras hablaba. Nunca tuvimos la intención de iniciar una revolución. Solo intentábamos salvar una colonia, pero a veces la historia tiene otros planes. Hizo una pausa, pensando en todo lo que había aprendido. El dominio ha gobernado durante siglos porque todos tenían demasiado miedo para enfrentarse a ellos. Le mostramos a la galaxia que pueden ser vencidos. Miró por su pequeña ventana a la reunión de naves. Especies que habían sido enemigas o extrañas entre sí durante generaciones ahora flotaban una al lado de la otra.
La Tierra quería permanecer oculta para aumentar nuestra fuerza antes de que el dominio nos notara. Eso ya no es una opción. La grabación de nuestra batalla se ha extendido por todas partes. El dominio ha puesto una recompensa por la Tierra y el Defiant específicamente. Bennett se tocó el vendaje de la cara. El médico dijo que dejaría una cicatriz. Tenemos una opción ahora. Escondernos y esperar que el dominio se olvide de nosotros, o ayudar a liderar la lucha por la libertad. Mi tripulación ya ha tomado su decisión. Yo también. Terminó la grabación y se puso de pie con cuidado, consciente de sus heridas. A través de la ventana, podía ver las naves alienígenas moviéndose en formación con las naves de la Tierra, practicando maniobras juntas, el comienzo de algo nuevo. Viniera lo que viniera después, la galaxia nunca volvería a ser la misma. Y la humanidad ayudaría a liderar el camino. 6 meses después de la batalla en la colonia Andrómeda, el Defiant parecía una nave nueva. Su casco relucía bajo las luces del astillero, y todos los sistemas habían sido reparados y mejorados. Pero los cambios más importantes eran los que no se podían ver desde el exterior. La capitana Bennett estaba en ingeniería con la jefa Martínez, inspeccionando los disruptores de resonancia mejorados. Lo que una vez fueron armas experimentales ahora eran la principal defensa de la nave contra el dominio. El nuevo sistema de puntería nos permitirá alcanzar múltiples conjuntos de cristales a la vez, explicó Martínez, señalando una pantalla holográfica. Y hemos aumentado la potencia de salida en un 300%. Bennett asintió, impresionada. ¿Cómo están funcionando las modificaciones alienígenas? Mejor de lo esperado, dijo Martínez. La tecnología de escudos de Orión se integra perfectamente con nuestros sistemas, y los relés de potencia de Teller nos dan un impulso extra cuando lo necesitamos. El Defiant se había convertido en un símbolo de la nueva alianza. Ingenieros de 5 especies habían trabajado juntos para mejorar la nave, añadiendo su mejor tecnología a los diseños humanos. El resultado era algo nunca antes visto en la galaxia. Un mensaje llegó a través del comunicador de Bennett. Capitana al puente. La flota se está reuniendo. Bennett y Martínez tomaron el ascensor hasta el puente. Cuando las puertas se abrieron, Bennett todavía estaba asombrada por los cambios. Se había añadido tecnología alienígena a las consolas humanas. La pantalla de visualización era más grande y clara, y la tripulación ahora incluía oficiales de otras especies trabajando junto a los humanos. Informe de estado, dijo Bennett mientras tomaba su asiento. Las 20 naves de la Alianza informan estar listas, capitana, dijo Wilson desde su puesto. A su lado se sentaba KTH, un navegante de Orión cuya especie podía ver patrones de energía invisibles para los humanos. El plan de incursión está establecido, añadió Yang desde táctica. Atacar el astillero, destruir las cosechadoras en construcción y recopilar inteligencia. Esta sería la primera gran ofensiva contra el dominio. Después de meses de pequeñas rebeliones por toda la galaxia, la Alianza estaba lista para atacar directamente el poder del dominio. La pantalla de visualización mostraba la flota reunida. Naves humanas volaban junto a naves alienígenas, todas modificadas con tecnología de resonancia. Todavía estaban superados en número por el dominio, pero tenían algo que el enemigo no esperaba. Unidad. Todas las naves, prepárense para el salto, ordenó Bennett. Recuerden los objetivos de la misión. No solo estamos destruyendo naves. Estamos mostrando a la galaxia que la alianza es real. La flota se movió a su posición. El Defiant lideraba el camino, usando su motor cuántico mejorado para crear un campo de desplazamiento lo suficientemente grande para las 20 naves. Las estrellas se desdibujaron y luego desaparecieron. Emergieron cerca de un enorme astillero del dominio. Flotaba en el espacio como una araña de metal gigante con cosechadoras a medio construir conectadas a su centro. Naves obreras del dominio se movían entre ellas transportando materiales y esclavos. Todavía no nos han detectado, informó Wilson. Sus sensores están enfocados hacia afuera, no en este vector de aproximación. Bennett sintió un momento de orgullo. Esta había sido su idea. Usar el motor cuántico para saltar a una ubicación inesperada.
El dominio nunca consideró que alguien los atacaría directamente. Todas las naves, comiencen el patrón de ataque Delta, ordenó. Apunten primero a las bahías de construcción. Liberen cualquier nave de esclavos que encuentren. La flota de la Alianza se dividió en 3 grupos. El Defiant lideró la fuerza de ataque principal directamente hacia el centro. Los otros grupos se movieron para flanquear el astillero y cortar las rutas de escape. El dominio los notó demasiado tarde. Para cuando sonó su alarma, las naves de la Alianza ya estaban disparando. Disruptores de resonancia contra los conjuntos de cristales que alimentaban el astillero. Impacto directo en el núcleo de energía principal, informó Yang mientras las armas del Defiant encontraban su objetivo. Sus escudos están fluctuando. El astillero intentó defenderse. Las torretas de defensa dispararon a las naves atacantes, pero los escudos modificados resistieron y la Alianza siguió avanzando. La capitana Rivera llamó desde comunicaciones. Estoy recibiendo transmisiones desde el interior del astillero. Hay prisioneros allí. Ingenieros capturados de diferentes mundos. Bennett no había esperado esto. La misión era destruir el astillero, no rescatar prisioneros. Pero no podía dejarlos atrás. Cambio de planes, dijo con firmeza. Táctica, concentre el fuego en las defensas exteriores del astillero. Creen un camino hacia la sección de la prisión. Yang, prepare un equipo de abordaje. La batalla se intensificó mientras el Defiant se acercaba más al astillero. Otras naves de la Alianza lo siguieron, proporcionando fuego de cobertura. Los disruptores de resonancia resultaron mortales contra la tecnología de cristal del dominio. Cosechadora tras cosechadora se desintegró bajo el ataque dirigido. Cuando llegaron a la sección de la prisión, Bennett lideró el equipo de abordaje ella misma. Atravesaron las gruesas puertas del astillero y se abrieron paso luchando contra los guardias del dominio. El interior era oscuro y frío, diseñado para quebrar el espíritu de los cautivos. En el área de detención principal, encontraron a cientos de prisioneros de docenas de especies. Muchos eran ingenieros y científicos obligados a trabajar en la tecnología del dominio. Entre ellos, Bennett vio a una mujer humana con cabello gris y ojos cansados. Soy la capitana Alice Bennett de la nave terrestre Defiant, dijo, ayudando a la mujer a ponerse de pie. Los sacaremos de aquí. La mujer pareció sorprendida. Humanos, luchando contra el dominio. Llevo años aquí. Pensé que la Tierra intentaba mantenerse oculta. Ya no, respondió Bennett. Ahora formamos parte de una alianza y les estamos llevando la lucha. Mientras conducían a los prisioneros de vuelta a las naves, la mujer se presentó. Soy la doctora Lisa Carter. Fui capturada durante el primer contacto con el dominio. Me han mantenido aquí, obligándome a mejorar su tecnología. Bennett reconoció el nombre. La doctora Carter había sido una de las principales científicas de la Tierra, dada por muerta tras el primer ataque del dominio. Doctora Carter, no tiene idea de cuánto ha cambiado, dijo Bennett mientras abordaban el Defiant. Y cuánto necesitamos a alguien con sus conocimientos. De vuelta en el puente, observaron cómo caían las últimas defensas del astillero. Las naves de la Alianza ya se estaban moviendo a una distancia segura, transportando prisioneros rescatados e inteligencia valiosa. Coloquen las cargas, ordenó Bennett. Asegurémonos de que nada sobreviva para ayudar al dominio. Explosiones recorrieron el astillero, convirtiéndolo en una nube de escombros. La Alianza había asestado su primer gran golpe contra el enemigo. Mientras la flota se preparaba para regresar al espacio seguro, la doctora Carter se acercó a Bennett en el puente. Capitana, mientras era su prisionera, aprendí algo importante, dijo en voz baja. Algo sobre el dominio que podría cambiarlo todo. No son lo que creemos que son. Bennett la miró con interés. ¿Qué quiere decir? Las naves Alcor, los cristales, todo, están siendo controlados por algo más, algo antiguo. Y sé cómo romper ese control. Por primera vez desde la batalla de Andrómeda, Bennett sintió una verdadera esperanza de victoria. El día de la batalla final llegó más rápido de lo que nadie esperaba.
3 semanas después de la incursión en el astillero, el dominio reunió la flota más grande jamás vista. Más de 300 cosechadoras apuntaban directamente a la tierra. Era un mensaje claro: destruir la fuente de la rebelión. En la órbita de la Tierra, 67 naves de la Alianza se reunieron en formación defensiva. Era cada nave que pudieron reunir con poca antelación, pero todavía estaban superados en número 5-1. El Defiant tomó posición al frente de la línea. «Esto es todo», dijo la capitana Bennett a la tripulación de su puente. «La batalla de Sol. Todo lo que hemos hecho nos ha llevado a este momento». La doctora Carter había trabajado día y noche con Martínez e ingenieros de otras especies para desarrollar un disruptor de resonancia a gran escala. A diferencia de las armas que habían usado antes, esta estaba diseñada para apuntar a la frecuencia de control que unía a todas las naves del dominio con su inteligencia central. «El disruptor está listo», informó Martínez desde ingeniería. «Pero necesitamos acercarnos a su nave de mando para transmitirlo eficazmente». Bennett estudió la pantalla táctica. La flota del dominio se acercaba en oleadas, sus naves biomecánicas moviéndose con una coordinación perfecta. En el centro había una cosechadora masiva, 3 veces más grande que cualquiera que hubieran visto antes. La nave de mando. «Naves de la Alianza», habla la capitana Bennett, transmitió a la flota. «Recuerden el plan. Necesitamos detenerlos el tiempo suficiente para que el Defiant se ponga al alcance de la nave de mando». El capitán de Orión respondió primero. «La lanza estelar despejará tu camino, Defiant». Luego el comandante de Teller. «La República apoya a la Tierra». Uno por uno, los capitanes de la Alianza confirmaron sus roles. Especies que nunca antes habían luchado juntas ahora estaban unidas por un enemigo común y una esperanza común. La primera oleada de naves del dominio entró en el rango de armas. Las naves de la Alianza abrieron fuego, apuntando a los conjuntos de cristales con disruptores de resonancia. Algunas cosechadoras se hicieron añicos de inmediato, sus cristales debilitados rompiéndose. Pero había demasiadas. «Están interfiriendo nuestros sistemas de puntería», informó Yang mientras los impactos sacudían al Defiant. Cambiando a puntería manual, la batalla se convirtió en un caos. Las naves disparaban desde todas las direcciones. Las fuerzas del dominio avanzaban implacablemente, sin preocuparse por sus pérdidas. Por cada cosechadora destruida, 2 más ocupaban su lugar. Después de 1 hora de lucha, la Alianza había perdido 23 naves. La red de defensa de la Tierra estaba fallando y el propio Defiant había sufrido graves daños. «Brecha en el casco en la cubierta 5», anunció Wilson. «Los campos de fuerza de emergencia aguantan, pero por poco». Bennett sabía que no podían ganar con una lucha convencional. Su única esperanza era el disruptor de la doctora Carter, pero para usarlo, necesitaban acercarse mucho más a la nave de mando del dominio. «Toda la potencia a los motores», ordenó Bennett. «Trace un rumbo directamente a través de su masa central». Martínez levantó la vista de su consola en estado de shock. «Capitana, los escudos no aguantarán si intentamos abrirnos paso a través de su formación». «Lo sé», dijo Bennett en voz baja. «Pero se nos acabaron las opciones. Si no usamos el disruptor, la Tierra caerá hoy». El puente se quedó en silencio mientras todos entendían lo que estaba pidiendo. «Podría ser un viaje de ida». «Estoy con usted, capitana», dijo Wilson primero. Uno por uno, los demás asintieron. Incluso KTH, el navegante de Orión, inclinó la cabeza en señal de acuerdo. «Por la Alianza». Bennett abrió un canal a la flota. «Todas las naves, aquí el Defiant. Vamos a por la nave de mando. Concentren su fuego para despejarnos un camino». Las naves de la Alianza respondieron de inmediato, enfocando sus ataques para crear un corredor a través de la flota del dominio. Los motores del Defiant brillaron intensamente mientras aceleraban a máxima velocidad. «Prepárense para el impacto», advirtió Bennett mientras se estrellaban contra la primera línea de cosechadoras. La nave se estremeció violentamente, las consolas explotaron y los miembros de la tripulación fueron arrojados de sus puestos, pero el Defiant siguió avanzando,
adentrándose más en la formación enemiga. Escudos fallando, informó Yang, con el rostro surcado de sangre por un corte en la frente. Las armas están fuera de línea. No necesitamos armas, respondió Bennett, agarrándose a su silla mientras la nave se balanceaba de nuevo. Solo pónganos al alcance de la nave de mando. A través de la pantalla de visualización dañada, podían ver la enorme nave del dominio haciéndose más grande, con sus armas de cristal cargadas, preparándose para destruir la pequeña nave humana que se había atrevido a desafiarla. «Estamos al alcance», gritó Martínez desde Ingeniería. Su voz apenas audible a través del sistema de comunicaciones defectuoso, activando el disruptor ahora. La doctora Carter trabajaba a su lado, haciendo los ajustes finales a la frecuencia. «Transmitiendo en todos los canales del dominio», confirmó. «La señal se está enviando». Por un momento, no pasó nada. Las naves del dominio continuaron su ataque, golpeando a la flota de la Alianza y al Defiant. Bennett se preguntó si habían fracasado, si todos sus esfuerzos habían sido en vano. Entonces algo cambió. La cosechadora más cercana dejó de disparar. Sus armas de cristal se atenuaron y comenzó a flotar sin rumbo. Luego, otra cosechadora hizo lo mismo. Y otra. «Está funcionando», susurró Wilson, observando los sensores. «Las señales de mando están siendo interrumpidas». En todo el campo de batalla, las naves del dominio quedaron inactivas una por una. Sin la inteligencia controladora que las guiaba, las naves biomecánicas se volvieron inertes, como marionetas con los hilos cortados. La propia nave de mando luchó más tiempo que las demás, sus sistemas tratando de adaptarse. Pero incluso ella finalmente sucumbió. Su enorme conjunto de cristales se oscureció cuando el disruptor cortó su conexión. «Todas las naves del dominio han cesado el fuego», informó Yang, su voz llena de incredulidad. «Simplemente están flotando». Bennett miró la pantalla táctica, apenas atreviéndose a creerlo. La flota más grande que el dominio había reunido estaba ahora indefensa, y llegaban informes de toda la galaxia. En cientos de mundos subyugados, las naves locales del dominio también habían quedado inactivas. 3 semanas después, la capitana Bennett se presentó ante el recién formado Consejo Galáctico. Representantes de más de 50 especies se reunieron para discutir el futuro ahora que el dominio había caído. La liberación de nuestra galaxia no provino de una potencia de fuego superior, sino de la cooperación, dijo Bennett a la asamblea. La humanidad no liberó las estrellas sola. Simplemente nos negamos a aceptar que la tiranía era inevitable. Esa negativa dio esperanza a otros, y la esperanza demostró ser más fuerte que el miedo. El Defiant estaba siendo reconstruido de nuevo. Esta vez, como la nave insignia de la nueva flota de la Alianza. Todavía había desafíos por delante. La doctora Carter creía que la inteligencia que había controlado al dominio no fue destruida, solo desconectada. Comprender y desmantelar el imperio caído llevaría años. Pero por primera vez en siglos, la galaxia era libre. Las naves viajaban sin miedo. Los planetas se gobernaban a sí mismos. Especies que habían sido enemigas ahora trabajaban juntas. En la cubierta de observación del Defiant, Bennett encontró a Wilson mirando las estrellas. «¿Qué crees que encontraremos ahí fuera ahora?», preguntó. Bennett sonrió. «Algo mejor que el miedo. Una galaxia lista para construir en lugar de destruir». Miró las infinitas posibilidades ante ellos, y la humanidad ayudará a liderar el camino. El comandante Jack Harrison estaba de pie en la ventana de observación del cuartel general de la Fuerza de Defensa de la Tierra, observando cómo se acumulaban nubes oscuras sobre lo que solía ser Chicago. La lluvia no había caído naturalmente allí desde que comenzaron las operaciones mineras de los Bexari hace 3 meses. La que una vez fue una gran ciudad era ahora un enorme pozo con maquinaria alienígena cavando más profundo cada día. 15 millones de personas la habían llamado hogar. Ahora vivían en campamentos construidos apresuradamente en todo el Medio Oeste. ¿Todavía admirando la vista? La voz pertenecía al general Frank Porter. El rostro del anciano había envejecido 10 años en los 6 meses transcurridos desde el primer contacto. «Solo recordándome por qué luchamos»,
dijo Jack, apartándose de la ventana. Los representantes del Consejo quieren reunirse. No están contentos con los ataques en Detroit. Jack casi se rió. Mataron a 3 millones de personas en Detroit y están molestos por unas pocas máquinas mineras dañadas. Para ellos, las máquinas valen más. La voz de Porter sonaba cansada. La reunión es en 1 hora. Te solicitaron específicamente a ti. Jack sabía por qué. Como el oficial militar que había hecho el primer contacto con la nave exploradora del Consejo, se había convertido en el rostro reacio de las relaciones humano-alienígenas. Los alienígenas parecían pensar que esto le daba influencia. No entendían que el ejército de la Tierra había sido marginado por políticos ansiosos por complacer a sus nuevos señores galácticos. Allí estaré, dijo Jack. El general asintió y se fue. Jack regresó a la ventana, recordando el día en que todo cambió. Había estado al mando de una patrulla de rutina cuando apareció la nave alienígena. El primer contacto debería haber sido el momento más grande de la humanidad. En cambio, en cuestión de semanas, los líderes de la Tierra habían cedido los recursos de su planeta a cambio de ser miembros del Consejo Galáctico. Para cuando alguien se dio cuenta de lo que significaba la letra pequeña, las naves del Consejo estaban en órbita y las operaciones mineras habían comenzado. El viaje al cuartel general del Consejo tomó 30 minutos en helicóptero. La enorme estructura había sido construida sobre las ruinas de las Naciones Unidas en Nueva York, un símbolo deliberado de que la Tierra estaba ahora bajo una nueva administración. En el interior, Jack fue escoltado a la cámara principal, donde 5 representantes alienígenas estaban sentados en una plataforma elevada. Reconoció a cada especie. Los Bexari, altos y delgados, que dirigían las operaciones mineras. Los Kuorin, de 4 brazos, que se encargaban de la seguridad. Los Taladax, casi humanos, que servían como principales diplomáticos. Otros 2 cuyos nombres no podía pronunciar. Comandante Harrison, habló el representante de los Taladax en perfecto inglés. Estamos preocupados por los acontecimientos recientes. Yo también, respondió Jack, manteniéndose erguido. El bombardeo de Detroit fue un acto de guerra contra civiles. El Kuorin emitió un sonido como de metal rechinando, que Jack había aprendido que era risa. La eliminación de elementos de resistencia fue autorizada por su propio gobierno. Esto era técnicamente cierto. El nuevo Consejo de Cooperación Global de la Tierra, títeres elegidos por los alienígenas, había aprobado el ataque. No vinimos aquí para discutir asuntos resueltos, continuó el Taladax. Estamos preocupados por los ataques a las operaciones mineras en toda su región de América del Norte. Están siendo llevados a cabo por personal militar utilizando equipo militar. Es militares, corrigió Jack. Muchos soldados renunciaron cuando vieron lo que estaba sucediendo. Nos ayudará a detenerlos, dijo el Bexari. No era una petición. No tengo esa autoridad, dijo Jack. Entonces nos ayudará a identificarlos, insistió el Taladax. Hemos compilado una lista de sospechosos. Una pantalla holográfica apareció mostrando rostros que Jack reconoció. Buena gente, amigos. Si coopera, serán procesados humanamente, dijo el Taladax. Si no, tomaremos medidas más directas, como en Detroit. Jack sintió una ira fría crecer en su pecho. Hace 6 meses, había creído en seguir órdenes, en trabajar dentro del sistema. Esa creencia había muerto en las cenizas de Detroit. Veré qué puedo hacer, mintió. Parecieron satisfechos con su respuesta. La reunión terminó y Jack fue escoltado fuera. En lugar de regresar al cuartel general, le indicó a su piloto que lo llevara al hospital de campaña de Madison. La instalación estaba abarrotada de refugiados de Chicago y Detroit. También era donde encontraría a la única persona que realmente podría ayudar. La doctora Olivia Martínez había estado trabajando en turnos de 30 horas desde el bombardeo de Detroit. Sus ojos estaban rojos por el agotamiento cuando Jack la encontró. Comandante, dijo, sin levantar la vista del paciente que estaba tratando. Viene a ver de cerca cómo es la cooperación con el Consejo. Se conocían desde antes del primer contacto. Ella había sido una destacada física en el CERN,
trabajando en teorías que algún día podrían conducir a viajes más rápidos que la luz. Ahora trataba quemaduras por radiación de armas alienígenas. «Necesito hablar contigo», dijo Jack en voz baja. «En algún lugar privado». 10 minutos después, estaban en un armario de suministros. Era el único lugar donde podían estar seguros de no ser monitoreados. «Me pidieron que los ayudara a encontrar a los combatientes de la resistencia», dijo Jack. «Y lo harás». Sus ojos eran duros. «Me conoces mejor que eso, Liv». Tomó una respiración profunda. «Estoy listo para unirme, oficialmente». Su expresión no cambió. «¿Por qué ahora?» Me mostraron una lista de objetivos. Gente que conozco, buena gente. Y amenazaron con otro Detroit. Olivia lo estudió por un largo momento. Mi familia vivía en Chicago. Mis padres, mi hermana, sus hijos, todos están en campamentos ahora. Los afortunados. Lo sé. No, no lo sabes, dijo bruscamente. El Consejo no solo quiere nuestros recursos. Quieren esclavos dóciles. Y nuestros líderes nos entregaron a ellos sin luchar. No todos nosotros, dijo Jack. Estoy aquí ahora. Ella metió la mano en el bolsillo y le entregó un pequeño dispositivo. Esto te guiará hacia nosotros cuando estés listo. No lo uses hasta que estés absolutamente seguro de que no te siguen. ¿Y tú? Tengo trabajo que terminar aquí. Luego también pasaré a la clandestinidad. Abrió la puerta. La resistencia necesita gente como tú, Jack. Pero si estás jugando a dos bandas, te mataré yo misma. Él le creyó. Esa noche, Jack regresó a su apartamento por última vez. Empacó ligero, ropa, algunos artículos personales, la vieja pistola de servicio de su padre. Cuando estaba a punto de irse, su comunicador militar seguro zumbó. La voz del general Porter llegó a través. Harrison, reunión de emergencia. El Consejo encontró una célula de la resistencia en Boston. Están planeando una respuesta. Otro Detroit. El silencio de Porter fue una respuesta suficiente. Estoy en camino, dijo Jack. No lo estaba. En su lugar, activó el dispositivo de Olivia. Proyectaba un conjunto de coordenadas fuera de la ciudad. Mientras conducía hacia la noche, Jack sabía que no había vuelta atrás. El Consejo había dejado clara la elección de la Tierra. Someterse o morir. Él eligió una tercera opción. Detrás de él, las luces de la ciudad brillaban contra el cielo nocturno. Adelante, solo oscuridad. Pero en algún lugar de esa oscuridad había esperanza y venganza. La base de la resistencia estaba oculta debajo de una granja abandonada en la zona rural de Wisconsin. Jack había esperado algo primitivo, quizás unas pocas docenas de personas con armas robadas. Lo que encontró en cambio lo asombró. La instalación subterránea se extendía por casi una milla en todas las direcciones. Cientos de personas se movían con propósito a través de túneles bien iluminados. Personal militar entrenaba junto a civiles. Ingenieros trabajaban en equipos modificados. Era una operación mucho más grande de lo que había imaginado posible. Impresionado, Olivia apareció a su lado. A diferencia del hospital, ahora estaba erguida, con los ojos claros y enfocados. ¿Cómo construyeron todo esto sin que ellos lo supieran?, preguntó Jack. La arrogancia del Consejo juega a nuestro favor. Creen que somos primitivos, así que no buscan técnicas de ocultación avanzadas. Le hizo un gesto para que la siguiera. Y tenemos ayuda de una fuente inesperada. Lo condujo a una gran sala llena de equipos extraños. La tecnología parecía alienígena pero modificada. Se habían conectado cables y componentes humanos a elegantes dispositivos del Consejo. La mayor parte de esto vino de Alan Reeves, explicó Olivia. Jack conocía el nombre. Alan Reeves era un multimillonario tecnológico que había apoyado públicamente la integración del Consejo. Sus empresas habían estado entre las primeras en trabajar con tecnología alienígena. Está con la Resistencia. Uno de nuestros principales apoyos. El Consejo cree que los está ayudando a entender los mercados humanos. En realidad,
Ha estado robando su tecnología y canalizando recursos hacia nosotros. Un hombre alto de cabello gris se les acercó. Debe ser Harrison. Soy Sam Baker, ex NSA. Me encargo de la seguridad aquí. ¿Podemos confiar en él?, preguntó Jack, señalando con la cabeza a un Taladax que trabajaba junto a ingenieros humanos al otro lado de la sala. NYX es diferente, dijo Sam. Nos ha estado ayudando durante meses. El alienígena levantó la vista al oír su nombre e hizo lo que Jack supuso que era un gesto de saludo. No todas las especies del Consejo están de acuerdo con lo que está sucediendo, explicó Olivia. NYX era un científico antes de la invasión. Él cree que el Consejo ha traicionado su propósito original, que era mantener la paz y asegurar que las especies no se destruyan entre sí, dijo NYX, uniéndose a ellos. Su voz tenía la típica calidad melódica de los Taladax. No esclavizar mundos por sus recursos. Jack no estaba listo para confiar en ningún alienígena, pero se guardó sus dudas. Necesito mostrarte algo, dijo Olivia, llevándolo a su laboratorio. En el interior, las pantallas mostraban datos que Jack no podía entender. En el centro había un extraño dispositivo conectado a lo que parecía una silla médica. Esto es en lo que he estado trabajando, dijo, con orgullo y preocupación mezclados en su voz. Lo llamamos el disruptor de resonancia. ¿Qué hace? El poder del Consejo proviene de su red de resonancia galáctica, explicó NYX. Permite la comunicación instantánea en toda la galaxia. Toda su tecnología depende de ella. ¿Y encontraste una manera de atacarla?, preguntó Jack. Mejor que eso, dijo Olivia. He descubierto que los patrones de ondas cerebrales humanas crean interferencia en su red. Algo en nuestra estructura neuronal es único en la galaxia. Activó una pantalla que mostraba patrones de ondas. Estas son ondas de comunicación normales del Consejo. Estas, señaló patrones caóticos, son lo que sucede cuando los patrones de ondas cerebrales humanas se amplifican y se inyectan en su red. Entonces, este dispositivo interrumpe sus comunicaciones. Puede hacer más que eso, dijo NYX. Potencialmente podría colapsar toda su red. Cada nave, arma y sistema fallaría simultáneamente. Jack vio el potencial de inmediato. Eso lo cambiaría todo. Hay un problema. La voz de Olivia se volvió más baja. El proceso requiere una interfaz neuronal directa. El operador humano no sobreviviría. El peso de sus palabras se posó sobre la habitación. Jack miró la silla, comprendiendo ahora por qué parecía un dispositivo médico. ¿Cuántos necesitaríamos? 7, dijo, posicionados alrededor de nodos clave de la red. Hemos identificado las ubicaciones. Jack asintió lentamente. Y tienen voluntarios. Más de los que necesitamos, dijo Sam. Gente que lo perdió todo en Detroit y Chicago. Quieren que sus muertes cuenten. Jack se dio la vuelta, procesando lo que había aprendido. Incluso si derribamos su red, todavía tienen naves y armas. Se recuperarían eventualmente. Ahí es donde entras tú, dijo una nueva voz. Una mujer con uniforme de la Marina entró en el laboratorio. Jack la reconoció de inmediato. La almirante Ella Wilson, excomandante de la flota del Atlántico. Almirante. Jack se enderezó instintivamente. Pensé que estaba trabajando con el equipo de integración del Consejo. Lo estoy, desde adentro. Sus ojos eran duros. Mientras la doctora Martínez trabaja en el disruptor de red, necesitamos a alguien que construya una respuesta militar que pueda capitalizar el momento de debilidad. Quiere que cree una resistencia armada. Queremos que construyas un ejército, dijo la almirante Wilson. 1. Que pueda atacar simultáneamente en todo el sistema solar cuando la red caiga. Jack consideró lo que le pedían. Parecía imposible. Sin embargo, mirando a su alrededor lo que ya habían logrado. El Consejo está planeando otro ataque como el de Detroit, dijo. Boston. Encontraron una célula de la resistencia allí. La noticia provocó una oleada de tensión en la habitación.
No podemos estar listos a tiempo para detener eso, dijo la almirante Wilson, con la voz tensa. Pero podemos usarlo. ¿Cómo?, preguntó Jack. Su respuesta creará más reclutas para nosotros, más gente dispuesta a luchar. Su rostro no mostraba emoción, pero Jack vio el cálculo en sus ojos. Necesitamos que estés en posición para recibirlos. ¿Qué posición es esa? El Consejo ha pedido al gobierno de la Tierra que cree una fuerza de mantenimiento de la paz humana, explicó. Humanos vigilando a humanos bajo la dirección del Consejo. Te están ofreciendo el mando. Jack entendió. Quieren que los ayude a controlar a la población. Y queremos que aceptes, dijo Sam. Construye una fuerza que parezca leal pero que se volverá en el momento oportuno. Era un juego peligroso. Si lo atrapaban, sería ejecutado, probablemente después de ser torturado para revelar la ubicación de la resistencia. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó Jack. No tienes, dijo Olivia simplemente. Lo de Boston sucede mañana. Necesitamos tu respuesta ahora. Jack pensó en todas las personas que habían muerto, todas las que morirían mañana y todas las que morirían en el futuro si nada cambiaba. Lo haré, dijo. Pero necesito saber todo sobre este plan. Cada detalle. La almirante Wilson asintió. Ven conmigo. Tenemos mucho que discutir antes de la mañana. Mientras Jack la seguía, Olivia lo agarró del brazo. Jack, dijo en voz baja, una vez que regreses, estarás solo. No podemos arriesgar la comunicación. Entiendo. No confíes en nadie, advirtió. El Consejo tiene colaboradores humanos en todas partes. Incluso aquí. Su expresión respondió a su pregunta. Ten cuidado a quien reclutas. Jack echó un último vistazo al disruptor de resonancia. El dispositivo representaba la esperanza, pero a un costo terrible. 7 voluntarios morirían para darle una oportunidad a la Tierra. ¿Cuánto tiempo falta para que esté listo?, preguntó. 3 meses, quizás 4, dijo Olivia. Haz que sean 2, respondió Jack. Después de Boston, las cosas empeorarán. El Consejo endurecerá el control. Necesitamos movernos antes de que se den cuenta de lo que estamos planeando. Fuera del laboratorio, la base subterránea bullía de actividad. Humanos preparándose para la guerra contra un enemigo que creía que ya había ganado. Mañana, Jack regresaría al mundo de arriba. Fingiría servir a los invasores mientras secretamente construía la fuerza que ayudaría a destruirlos. El Consejo Galáctico había cometido un error fatal. Habían pensado que los humanos eran primitivos, fáciles de controlar. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Pasaron 2 meses. Boston había desaparecido, igual que Detroit. 5 millones de muertos en un instante. El Consejo lo llamó pacificación necesaria. El gobierno títere de la Tierra asintió y sonrió. Jack estaba de pie en su nueva oficina en el cuartel general de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la Tierra, un edificio reluciente construido con tecnología del Consejo en lo que solía ser Washington, D.C. Su uniforme era impecable, adornado con el rango de comandante. Para el mundo, era el rostro de la cooperación humana con el Consejo Galáctico, el colaborador perfecto. En realidad, estaba a punto de cometer el mayor acto de traición en la historia de la humanidad. Señor, han llegado los nuevos reclutas, dijo la teniente Susan Miller desde la puerta. Era una de sus oficiales de mayor confianza, elegida a dedo entre exmilitares que habían perdido a su familia en los ataques del Consejo. Que pasen, dijo Jack. 50 hombres y mujeres entraron en la gran sala de reuniones adyacente a su oficina. Llevaban los uniformes azules de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la Tierra. Sus rostros estaban inexpresivos, sin mostrar nada. Jack los estudió cuidadosamente. Todos saben por qué están aquí, comenzó. Oficialmente, se unen a la Fuerza de Mantenimiento de la Paz para mantener el orden. Extraoficialmente, presionó un botón, activando un bloqueador de señales que impediría la vigilancia del Consejo. Extraoficialmente, se están uniendo a la resistencia. Sus expresiones no cambiaron. Les habían advertido que esto podría ser una trampa.
Hace 2 meses, estuve donde ustedes están ahora, continuó Jack. Tuve que tomar la misma decisión que ustedes están tomando ahora. Luchar por la humanidad o servir a nuestros nuevos amos. Sacó su arma de servicio y la puso sobre la mesa. Si alguien quiere entregarme al consejo, ahora es su oportunidad. Serían recompensados generosamente. Nadie se movió. Bien, dijo Jack, devolviendo el arma a su funda. Porque en 3 semanas, vamos a golpear al consejo más fuerte de lo que nunca lo han hecho antes. Activó la pantalla de la pared que mostraba un mapa del sistema solar. Aparecieron puntos rojos en lugares clave. Cada uno de ustedes será asignado a una nave o instalación. Traerán a otros en quienes confíen. Absolutamente. Cuando llegue la señal, tomarán el control y ejecutarán sus objetivos asignados. ¿Qué señal?, preguntó una mujer cerca del frente. Lo sabrán cuando suceda, dijo Jack. Toda la red del consejo fallará. Cada nave, arma y sistema de comunicación que tienen se apagará. Un murmullo recorrió el grupo. ¿Cómo es eso posible?, preguntó alguien. No necesitan saberlo, respondió Jack con firmeza. Cuanto menos sepan sobre ciertos aspectos, más seguros estarán todos. No les habló de los 7 voluntarios que morirían para que esto sucediera, de los disruptores de resonancia que Olivia y su equipo estaban finalizando. Algunos secretos debían mantenerse incluso de los aliados. ¿Qué hay de su flota en el borde del sistema?, preguntó un exoficial de la Marina. En el momento en que nos movamos, responderán. La almirante Wilson se está encargando de eso, dijo Jack. Eso es todo lo que necesitan saber. Pasó la siguiente hora describiendo la asignación de cada equipo. Cuando terminó, miró los rostros ante él. Soldados, pilotos y oficiales que lo habían perdido todo por la invasión del Consejo. En 3 semanas, la humanidad recupera nuestro planeta o morimos intentándolo. Ya no hay término medio. Saludaron. No el saludo casual de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz, sino el saludo militar agudo de soldados listos para la guerra. Después de que se fueron, la teniente Miller se quedó. ¿Cree que podemos confiar en todos ellos?, preguntó. No, admitió Jack. Pero se nos acaba el tiempo. El Consejo está planeando algo grande. Sus operaciones mineras se están acelerando más allá de cualquier cosa que hayamos visto antes. ¿Qué cree que están haciendo? Según nuestra fuente en el Consejo, se están preparando para cosechar todo el hemisferio norte. Trasladarán a la población a centros de procesamiento en África y América del Sur. El rostro de Susan palideció. Centros de procesamiento donde los humanos serán clasificados por su utilidad, dijo Jack sombríamente. Aquellos con habilidades necesarias serán mantenidos como trabajadores. El resto. No necesitó terminar. Ambos sabían lo que le sucedía a las poblaciones innecesarias bajo el gobierno del Consejo. Necesito llegar a la reunión de Berlín, dijo Jack, mirando su reloj. El Consejo espera que presente la siguiente fase de la integración humana. Buena suerte, señor, dijo Susan. Jack salió del cuartel general en su transporte oficial, un vehículo elegante que lo identificaba como aprobado por el Consejo. Mientras sobrevolaba la reconstruida Washington, D.C., vio cuál sería el futuro de la Tierra si fracasaban. Hermosos edificios construidos con tecnología alienígena, poblados solo por colaboradores humanos y sus amos del Consejo. El resto de la humanidad habría desaparecido. La reunión de Berlín se celebraba en una enorme estructura nueva donde una vez estuvo la Puerta de Brandeburgo. A Jack le pareció adecuada la simbología, un símbolo histórico de liberación reemplazado por un monumento a la subyugación. Dentro encontró la mezcla habitual de representantes alienígenas y títeres humanos. El jefe de la operación minera Bexari, una criatura llamada Dex, se le acercó de inmediato. Comandante Harrison, dijo el alienígena con su voz chasqueante. Estamos satisfechos con el progreso de su fuerza de mantenimiento de la paz. Gracias, respondió Jack con humildad practicada. Estamos trabajando duro para asegurar el cumplimiento humano. Sí, muy satisfactorio. Los recientes disturbios en Moscú se manejaron eficientemente. Jack asintió,
sin mencionar que había advertido en secreto a la célula de la resistencia allí antes de enviar a sus fuerzas. El motín había sido escenificado, los combatientes de la resistencia se habían ido mucho antes de que llegaran sus tropas. He revisado su plan de integración, continuó Dex. Muy impresionante. El Consejo lo aprobará hoy. El plan era un engaño cuidadosamente construido. Plazos extendidos para ganar más tiempo. Despliegues de tropas diseñados para posicionar a los combatientes de la resistencia en lugares clave. Cada página contenía preparativos ocultos para el próximo ataque. Es un honor, dijo Jack. Cuando comenzó la reunión, Jack tomó su lugar en la mesa. Miró los rostros a su alrededor. Alienígenas que veían a los humanos como recursos para ser cosechados. Humanos que habían vendido a su propia especie por comodidad y poder. En 3 semanas, todo cambiaría. O la humanidad recuperaba su planeta o Jack y todos los asociados con la resistencia estarían muertos. Su comunicador seguro vibró. Un mensaje encriptado de Olivia. Los 7 disruptores listos. Voluntarios en preparación final. La almirante Wilson ha contactado con aliados entre las especies subyugadas. Estamos listos. Jack borró el mensaje de inmediato. Levantó la vista hacia los representantes del Consejo, sonriendo y asintiendo mientras discutían la explotación eficiente de su planeta. Pronto, pensó, muy pronto. El día había llegado. Después de meses de planificación, la resistencia estaba lista para atacar. Jack estaba en el puente del EPS Defender, la nave insignia de la pequeña flota de mantenimiento de la paz de la Tierra. La nave había sido un regalo del Consejo a la humanidad, un símbolo de confianza. Esa confianza había sido mal depositada. Cada miembro de la tripulación en el puente era de la resistencia. Cada sistema había sido modificado en secreto. La nave parecía normal para los escaneos del Consejo, pero bajo la superficie, era un arma de rebelión. Informe de estado, ordenó Jack, su voz tranquila a pesar del peso de lo que estaba por suceder. Todas las naves en posición, respondió la teniente Miller desde su puesto. Las fuerzas de la Tierra están listas. Jack miró la hora. Olivia y su equipo activarían los disruptores de resonancia en exactamente 30 minutos. 7 valientes voluntarios darían sus vidas para crear una oportunidad para la humanidad. El Defender orbitaba Júpiter, donde a Jack se le había ordenado asistir a una asamblea especial del Consejo Galáctico. La enorme estación del Consejo flotaba en el espacio cercano, su forma curva brillando bajo la luz distante del Sol. Dentro había representantes de más de 50 razas alienígenas, incluidos los líderes títeres de la Tierra. Abra un canal con la almirante Wilson, dijo Jack. El rostro de la almirante apareció en la pantalla. Estaba en la Tierra coordinando las fuerzas terrestres. Todo está listo aquí, dijo sin preámbulos. La gente está en posición. Millones de humanos en todo el mundo estaban preparados para levantarse en el momento en que la tecnología del Consejo fallara. Atacarían antenas de comunicación, zonas de aterrizaje y bastiones de colaboradores. ¿Qué hay de nuestros amigos?, preguntó Jack. Esperando, respondió Wilson con una leve sonrisa. Sus amigos eran combatientes de la resistencia de otras especies subyugadas. Durante los últimos meses, la almirante Wilson había estado en contacto con grupos que habían estado luchando contra el Consejo durante siglos. La mayoría se había mostrado escéptica de que los humanos, primitivos que acababan de descubrir los viajes espaciales, pudieran tener éxito donde ellos habían fracasado. Pero algunos se habían convencido de ayudar. Buena suerte, comandante, dijo Wilson antes de terminar la transmisión. Jack se volvió hacia su tripulación. Estos hombres y mujeres se habían entrenado en secreto durante meses, preparándose para este único día. Conocían los riesgos. Si fracasaban, la Tierra sufriría consecuencias mucho peores que Detroit o Boston. Comiencen la aproximación a la estación del Consejo, ordenó Jack. Protocolo estándar. El Defender se movió hacia la estación. Su transpondedor transmitía códigos de identificación amigos. En la plataforma de aterrizaje de la estación, las fuerzas de seguridad del Consejo esperaban para escoltar a Jack a la asamblea. Señor, dijo Miller en voz baja,
¿Estás seguro de ir en persona? Si algo sale mal. Tengo que ser yo, respondió Jack. El consejo me solicitó específicamente. Si no me presento, sospecharán algo. Lo que no dijo fue que quería ver sus caras cuando su poder se desmoronara. Quería ver el momento en que el poderoso Consejo Galáctico se diera cuenta de que habían subestimado a la humanidad. Jack abordó un transbordador con un pequeño equipo de seguridad, todos combatientes de la Resistencia. Mientras se acercaban a la estación, volvió a mirar su reloj. 15 minutos para la activación. El aterrizaje fue suave. La seguridad del Consejo, en su mayoría Quarren con sus 4 brazos y armas avanzadas, los recibió con fría eficiencia. Comandante Harrison, dijo el oficial de seguridad principal. Vendrá con nosotros. Su equipo permanecerá aquí. Jack se lo esperaba. Por supuesto, dijo, asintiendo a su gente. Sabían qué hacer si no regresaba. La cámara del Consejo era enorme, una vasta sala circular con asientos para cientos de representantes. En el centro había una plataforma elevada donde el Alto Consejo, líderes de las 7 especies más poderosas, se sentaban en sillas ornamentadas. La Tierra no tenía asiento en el Alto Consejo, por supuesto. Los humanos estaban representados por funcionarios designados que se encontraban en la parte posterior de la cámara. Jack fue conducido a una posición de orador frente al Alto Consejo. Al mirarlos, sintió una oleada de odio. Estos eran los seres que habían autorizado la destrucción de Detroit y Boston, que habían planeado procesar a miles de millones de humanos. Comandante Harrison, habló el alto consejero Bexari, su voz traducida por la tecnología del Consejo. Hemos revisado su progreso. La integración de la Tierra procede según lo programado. Jack asintió respetuosamente. La Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la Tierra se honra en servir al Consejo. Sí, dijo el consejero Quarren. Su servicio ha sido notado. Sin embargo, hemos detectado patrones preocupantes, movimientos inusuales de sus naves, asignaciones extrañas de personal. Jack mantuvo su expresión neutral. ¿Habían descubierto el plan? Miró su reloj sutilmente. 7 minutos. La reorganización es para mejorar la eficiencia, dijo sin problemas. Como se detalla en mi último informe. Sus informes son muy exhaustivos, dijo el alto consejero Taladax. Quizás demasiado exhaustivos. Parecen escritos por alguien que se esfuerza mucho por parecer obediente. Jack sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sospechaban. Les aseguro, comenzó, pero fue interrumpido. Hemos recibido información de inteligencia, dijo el Bexari, sobre un posible movimiento de resistencia humana. Uno que puede haber infiltrado su fuerza de mantenimiento de la paz. 5 minutos. Siempre hay rumores, dijo Jack. Investigamos todos ellos. Hasta ahora, no se ha encontrado nada sustancial. Los miembros del Alto Consejo se miraron entre sí, comunicándose de alguna manera silenciosa. Jack se preguntó si estaban usando la red de resonancia galáctica, el mismo sistema que Olivia estaba a punto de atacar. Hemos decidido, dijo finalmente el Bexari, acelerar el plan de extracción de recursos. El hemisferio norte será despejado en un mes. Su fuerza de mantenimiento de la paz ayudará en el traslado de la población. 3 minutos. Eso es antes de lo esperado, dijo Jack con cuidado. Será difícil preparar a la población en tan poco tiempo. El cumplimiento no es opcional, dijo el Quarren con dureza. Ya hemos posicionado nuestra flota en el borde de su sistema solar. Cualquier resistencia será respondida con la fuerza. 2 minutos. Jack respiró hondo. Eran tan arrogantes, tan seguros de su poder que estaban amenazando abiertamente a la Tierra en su cara. Ni siquiera lo consideraban una amenaza. Entiendo, dijo. La Tierra cumplirá. 1 minuto. El Bexari pareció satisfecho. Puede regresar a su nave, comandante. Prepare sus fuerzas para la operación. Jack se inclinó ligeramente y se dio la vuelta para irse. Casi había llegado a la puerta cuando las luces de la cámara parpadearon. 0. En todo el sistema solar, 7 disruptores de resonancia se activaron simultáneamente.
7 valientes voluntarios, hombres y mujeres que lo habían perdido todo por el Consejo, murieron para darle a la Tierra una oportunidad de libertad. El efecto fue inmediato. Las luces de la cámara del Consejo se apagaron por completo. Luego, los sistemas de emergencia se activaron con un tenue brillo rojo. A su alrededor, Jack escuchó las voces confundidas de los representantes del Consejo. «¿Qué está pasando?», exigió el Vexari. «Fallo desconocido», respondió alguien. «La red no responde». Jack sonrió en la oscuridad. No era un fallo. Era una revolución. «Seguridad», gritó el Quarren. «Detengan al humano». Pero las armas de las fuerzas de seguridad habían fallado junto con todo lo demás. Jack sacó su arma de servicio, un arma de proyectil simple que no dependía de la tecnología del Consejo. «Traigo un mensaje de la Tierra», dijo, su voz resonando en la cámara repentinamente silenciosa. «El reinado de su Consejo termina hoy». El caos estalló en todo el sistema solar. En la Tierra, millones de humanos se levantaron contra sus opresores. Con la tecnología del Consejo fallando, las fuerzas alienígenas de repente eran vulnerables. Las operaciones mineras fueron invadidas. Las zonas de aterrizaje fueron capturadas. Los colaboradores se encontraron frente a la ira de aquellos a quienes habían traicionado. En órbita alrededor de Júpiter, Jack estaba en la cámara del Consejo, su arma apuntando a los miembros del Alto Consejo. Su confusión se había convertido en miedo al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. «Esto es imposible», dijo el alto consejero Vexari. «Nuestra tecnología no puede simplemente fallar». «Los humanos están llenos de sorpresas», respondió Jack. «Deberían habernos estudiado más cuidadosamente antes de intentar esclavizarnos». El Defender, bajo el mando de la teniente Miller, ya había asegurado la bahía de acoplamiento de la estación. Los combatientes de la resistencia se estaban extendiendo por toda la estructura, capturando sistemas clave y personal del Consejo. El comunicador de Jack crepitó. El sonido era rasposo, una señal de que estaban usando los sistemas de respaldo que Olivia había diseñado. «Comandante, aquí Miller. La estación está asegurada. Todas las naves del Consejo en la zona han sido inutilizadas». «¿Y la Tierra?», preguntó Jack. «Llegan informes de todos los continentes», respondió Miller. «El levantamiento está teniendo éxito. Las fuerzas del Consejo están en retirada o rindiéndose». Los miembros del Alto Consejo escucharon este intercambio con creciente horror. «No pueden ganar», insistió el Quarren. «Nuestra flota en el borde de su sistema responderá. Destruirán todo su planeta en represalia». Jack sonrió. «Me temo que tienen sus propios problemas». Lejos de la Tierra, en el borde mismo del sistema solar, el plan del almirante Wilson se estaba desarrollando. Durante meses, había estado en contacto con grupos de resistencia de otras especies subyugadas. Cuando la red falló, estos aliados se movieron contra la flota del Consejo. Las poderosas naves de guerra, diseñadas para operar en la ahora fallida red de resonancia galáctica, flotaban impotentes en el espacio. Sus tripulaciones, aisladas del control del Consejo, se enfrentaban a rebeliones desde dentro, de especies sirvientes que habían esperado siglos este momento. «Su flota ya no es suya», dijo Jack a los miembros del Consejo. «Ninguna parte de su imperio lo es. El colapso de la red no solo está afectando a la Tierra. Se está extendiendo por toda la galaxia». Esta era la verdad. Los disruptores de resonancia de Olivia habían creado una falla en cascada que se propagaba por la red a velocidades más rápidas que la luz. Cada mundo bajo el control del Consejo estaba experimentando lo mismo que la Tierra: la repentina libertad para contraatacar. «Esto no puede estar sucediendo», susurró el consejero Taladax. Jack escuchó pasos detrás de él. Se dio la vuelta para ver a Olivia entrando en la cámara, acompañada por varios combatientes de la resistencia. Su rostro estaba demacrado por el agotamiento y el dolor. «Está hecho», dijo simplemente. Jack asintió, entendiendo lo que quería decir. Los 7 voluntarios se habían ido. Su sacrificio había hecho posible este momento. «¿Qué pasa ahora?», preguntó uno de los exrepresentantes títeres de la Tierra,
que había estado tratando de esconderse discretamente detrás de un pilar. Ahora, dijo Jack, construimos algo mejor. En los días que siguieron, la verdadera escala de lo que la humanidad había logrado se hizo evidente. La estructura de poder del Consejo, mantenida durante miles de años, se había derrumbado de la noche a la mañana. Las naves estaban varadas. La comunicación era imposible. Los mundos súbditos que habían sido oprimidos durante siglos aprovecharon su oportunidad de libertad. En la Tierra, la resistencia estableció rápidamente el control. Las operaciones mineras se cerraron. La tecnología alienígena fue reutilizada para comenzar a sanar el daño ambiental. Los colaboradores que habían permitido el gobierno del Consejo fueron arrestados para ser juzgados. Una semana después de lo que ya se llamaba el Día de la Liberación, Jack estaba en un cuartel general temporal en las ruinas de Chicago. Mapas y pantallas mostraban el estado de los esfuerzos de recuperación de la Tierra. Los informes desde el espacio indicaban que la flota del Consejo había sido completamente neutralizada. Olivia entró, con un aspecto ligeramente mejor que el que tenía en la estación del Consejo. El peso de las muertes de los 7 voluntarios siempre estaría con ella, pero ahora había orgullo junto al dolor. El nuevo sistema de comunicación está funcionando, informó. Hemos contactado con grupos de resistencia en 27 antiguos mundos del Consejo. Este era el nuevo proyecto de Olivia, construir un reemplazo para la destruida red de resonancia galáctica. El nuevo sistema incorporaba principios de las tecnologías de varias especies, creando algo más fuerte que cualquier enfoque individual. ¿Qué dicen?, preguntó Jack. Quieren hablar. Muchos de ellos han estado luchando contra el Consejo durante siglos. No pueden creer que haya terminado. No ha terminado, dijo la almirante Wilson, uniéndose a ellos. Las razas del Consejo todavía están ahí fuera. Han perdido su red, pero todavía tienen tecnologías y armas con las que solo podemos soñar. Intentarán reconstruirse. Por eso necesitamos aliados, dijo Jack. Las otras especies que fueron oprimidas con nosotros. NYX, el científico Taladax que había ayudado a la resistencia, dio un paso adelante. Mi gente está lista para unirse a ustedes. Muchos de nosotros nunca apoyamos las acciones del Consejo. Creíamos en el propósito original de paz y cooperación, no de dominación. Jack estudió al alienígena pensativamente. Durante las etapas de planificación, nunca había confiado plenamente en NYX. Ahora comenzaba a ver que los humanos no eran las únicas víctimas de la corrupción del Consejo. ¿Qué propone?, preguntó Jack. Una nueva alianza, dijo NYX. No basada en el control, sino en una cooperación genuina. Cada mundo contribuyendo según sus habilidades. Cada uno recibiendo protección independientemente de su nivel tecnológico. Era una visión audaz. Algunos humanos se resistirían a la idea de cualquier alianza con especies alienígenas después de lo que habían sufrido. Pero Jack sabía que el aislamiento no era la respuesta. Necesitaremos tiempo, dijo. La Tierra necesita sanar primero. Por supuesto, asintió NYX. Todos los mundos lo necesitan. Fuera de la ventana, los equipos de construcción ya estaban trabajando en la reconstrucción de Chicago. Nunca volvería a ser la misma ciudad que era antes de que llegara el Consejo. Pero quizás podría ser algo nuevo. Algo mejor. Se estaba construyendo un monumento en órbita alrededor de la Tierra, con los nombres de cada voluntario que se había sacrificado para alimentar los disruptores de resonancia. Junto a ellos estarían los nombres de todos los que murieron en Detroit, Boston y todas las demás atrocidades cometidas por el Consejo. Comandante, dijo un joven oficial, entrando en la habitación. Los representantes restantes del Consejo están pidiendo términos. Jack intercambió miradas con Olivia y la almirante Wilson. Este era el momento por el que habían luchado, la oportunidad de dictar términos en lugar de recibirlos. Dígales que la Tierra está dispuesta a discutir la paz, dijo Jack, pero solo como iguales, nunca como súbditos. El oficial asintió y se fue a entregar el mensaje. La Tierra había cambiado para siempre. La humanidad se había enfrentado a su mayor desafío y había salido no solo victoriosa, sino transformada.
Habían aprendido lecciones dolorosas sobre la unidad, el sacrificio y el precio de la libertad. El Consejo Galáctico había tenido la intención de explotar una especie primitiva. En cambio, habían despertado una fuerza que remodelaría la galaxia. Y cuando la Tierra se vengó, el Consejo Galáctico guardó silencio.